Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 13 de mayo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo así conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como dice allí en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, que sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, con perseverancia demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, del versículo 22 al 30. La verdadera identidad de Jesús. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: yo os he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar aquí presentes. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10 del versículo 22 al 30, donde los judíos cuestionan la identidad de Jesús. Se niegan a creer, creen en Dios, pero no creen a su enviado, nuestro Señor Jesucristo. Como los fariseos y judíos de hoy en día, como los fariseos de hoy en día. Creen en Dios, muy bien. Creen en su palabra, la Sagrada Escritura, excelente. Rechazan a la Iglesia católica, que es la Iglesia de Cristo, quien reunió todos los libros, por ponerles un ejemplo. Se niegan a creer. Dice Jesús: créanme por las obras que hago. Jesús le dice a los fariseos, a los judíos. Los protestantes un poquito no se ponen a pensar. La Biblia es obra de la Iglesia Católica. Todo lo que ellos creen y afirman es porque la Iglesia Católica a reunir la Sagrada Escritura, los libros de la Septuaginta, el Código de Alejandrina y los 27 del Nuevo Testamento, así lo dice. Entonces, ellos creen en Dios, creen en la Escritura, pero rechazan al magisterio de la Iglesia, que fue quien decidió qué libros iban a estar en la Biblia y qué libros no. Muy importantísimo esto de tener en cuenta. Entonces dice, se
Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le responde: ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Dice Jesús: si no me creen a mí, crean por las obras. Dirá en el versículo 38. Juan 10, 38. Si no me crees en mí, si no me creen en mí, créanme por las obras. Dice la palabra de Dios: el árbol se conoce por los frutos. Mateo capítulo 7, versículo 16 en adelante. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. El fruto de la Iglesia Católica es de la Sagrada Escritura, la cual los cristianos protestantes agarran y utilizan el fruto de la Iglesia Católica. Muy importante. Y aún así no reconocen, no aceptan a la Iglesia de Cristo. Aceptan su palabra, pero no aceptan el magisterio que dio vida a la Sagrada Escritura. Bien. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Cuál es el problema? Que hay ovejas que no son de Cristo. Hay ovejas que se han separado, que han sido dispersadas. Jesús allá en Jeremías capítulo 23 del versículo 1 al 2, Jeremías capítulo 24, Ezequiel, Jeremías capítulo 23 del 1 al 2 y Ezequiel capítulo 34 del 1 en adelante. Como Jesús le reclama las ovejas a los pastores de Israel, a quienes estaban encargados de cuidar a sus ovejas. Como también a cada uno de nosotros en el estado en que estemos, Jesús nos ha dado a alguien que cuidar. Si somos esposos, tenemos que cuidar a la esposa, a los hijos, para que crezcan en santidad, para que crezcan en el conocimiento de Dios, para que crezcan en la fe. Más aún si somos líderes, catequistas, predicadores, evangelizadores y más aún el clero. El Señor en Hebreos 13, 17 dice que el sacerdote tiene que dar cuenta, el párroco, por la comunidad que se le ha encomendado, tiene que dar cuenta por cada alma de esa comunidad. Entonces es un trabajo bien grande. De hecho, hay que orar por todos cuantos le servimos al Señor, para que sigamos siempre perseverando, recibiendo su palabra con humildad, guardándola con exactitud y transmitiéndola con fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Dios ya profetizó en Jeremías, en Ezequiel. Dios profetizó en Ezequiel capítulo 34 del versículo 14 al 16 y dijo: yo les apacentaré. Entonces Jesucristo viene Él es el buen pastor que viene a apacentar al rebaño, a las ovejas. Luego, cuando Jesús sube al cielo, deja a un encargado. Jesús, siendo rey, deja a un mayordomo que es Pedro, que es encargado de confirmar en la fe a sus hermanos. Lucas 22, de 31 a 32. Pedro es el encargado de pastorear a sus corderos y sus ovejas. San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Pedro es el encargado de las llaves del reino de los cielos, y lo que él desata, Jesús lo aprueba, y lo que él ata, Jesús también lo aprueba. Entonces Jesús, cuando sube al cielo, deja este rebaño de él a cargo de un mayordomo, que sería Pedro. Muy bien. Y dice el versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno, dice la palabra de Dios. Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. O sea,
nos habla de la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como dice en 1 Juan 5:7, los tres son uno. Entonces, tres divinas personas, un solo Dios. Si el Señor Jesucristo es nuestro pastor, como dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas, a verdes praderas me lleva. Si Él es mi pastor, entonces ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Seguirle a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no distraernos en ninguna otra persona, en ningún otro lado. Porque solamente Jesucristo es el camino que lleva a Dios, como dice en Juan 14:6. Así que ánimo, mis queridos hermanos y hermanas. Luchemos siempre, cada día, por acercarnos más al Señor, por conocer nuestra fe, por celebrarla, por vivirla, por extenderla y por defenderla y por ser obedientes a la palabra del Señor, como dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor Jesús hoy nos invita a que permanezcamos dentro del redil, perteneciendo a su rebaño, y que no nos salgamos de su rebaño, de su iglesia católica, la única que Él fundó cuando Él estuvo aquí y la que durará hasta que Él venga, porque dice Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. A pesar de sus pruebas que tiene la iglesia que pasar para purificarse, Jesús nunca pierde el control de su iglesia. La iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, seamos siempre obedientes a la voz del Señor, la palabra de Dios que recibimos. No solamente nos quedemos nosotros, compartámosla y, más importante, vivámosla. Dice en Santiago 1:22, el que escucha y no vive y no obedece a la palabra de Dios se engaña a sí mismo. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, a ser fieles a la palabra del Señor, vamos a escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Amén. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen María les cubra con su bendito manto, que interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.